Erling Haaland está irreconocible, según algunos. Y hoy en Pásala vamos a descubrir qué es lo que está cambiando en Haaland con respecto a la temporada pasada. ¿Qué dice la gente de Pásala? Bienvenidos a un video más en este su canal dedicado a la conversación, al análisis, a la diatriba y la compartida de disyuntivas con respecto al balompié. Estamos una vez más aquí, @PasalaChampions en todas las redes sociales para que nos sigas y estés atento al contenido para hablar sobre una situación que se viene hablando desde la semana por el partido de Champions entre Manchester City y Real Madrid que finalizó 3-3 y básicamente la desaparición en combate de Erling Haaland por buenas actuaciones defensivas de Antonio Rüdiger, pero también porque desde hace un tiempo para acá Erling Haaland está teniendo ciertos problemas para hacerse presente en el marcador. Entonces vamos hoy con Mario Alberto González Trejo a hablar sobre qué creemos que ha cambiado en Erling Haaland de la temporada pasada a esta. Bueno, vamos a hablar un poco de detalles. El último gol que ha anotado Erling Haaland fue el 6 de abril contra el Crystal Palace y anteriormente a ese fue contra el Copenhague en el mes de diciembre. Marzo. El mes de marzo, disculpen. 6 de marzo. El mes de marzo. Lleva 30 goles y 6 asistencias. Pero hay una cosa curiosa, que fue algo que fui buscando poco a poco, y que el 27 de febrero es el último partido en donde Erling Braut Haaland inicia el encuentro marcando gol, o sea, abriendo la lata. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es mucho más fácil marcar fácil, lo dice un periodista. Fácil meter un gol en el minuto 70 cuando ya hayan marcado bastantes goles o cuando ya el equipo rival está mucho más cansado que meter un gol en las primeras de cambio del partido, en el minuto 9 o en el minuto 12. ¿Ok? Donde ya la defensa está mucho más despierta. Entonces, vamos a la estadística. El 27 de febrero él marca el primer gol versus el Luton Town en el estadio del Luton Town y en los 38 partidos que ha tenido Erling Braut Haaland con el Manchester City, 9 de ellos ha iniciado él marcando el gol por el Manchester City. De estos 9, 2 han sido de penal. Entonces, si lo vamos a porcentaje, es el 24% de los juegos en donde, oh por Dios, es el 24% de los juegos en donde él inicia marcando y ayudando al Manchester City para que pueda, detalles técnicos, disculpen. 24% de los juegos en donde el Manchester City inicia empezando con un gol de Erling Braut Haaland. Hay un pequeño elemento gatuno sobre los hombros de Mario que es aficionado del Manchester City y por esa razón está atacando de manera violenta los audífonos que usa nuestro compañero. Así son los fans del Manchester City. Creo. Sí, No sé, no conozco tanto igual. No sé. Ustedes si son fans del Manchester City, cuéntenos si harían eso con los audífonos de Mario o no. Vamos a hablar sobre la situación de Haaland porque hay una estadística muy interesante que también queremos aportar, que es el promedio de goles cada 90 minutos. Porque, como veníamos comentando, como apuntó Mario, actualmente Haaland lleva 30 goles, 6 asistencias. Como ustedes podrán entender, esas no son cifras de un mal delantero. No. En ningún caso. No lo son. En ningún caso. Es más, cualquier delantero quisiera tener la mitad de las cifras que tiene Haaland en este momento. Es decir, cerrar la temporada con 15 goles, 3 asistencias. Lo firma cualquier delantero del mundo. En este caso, se habla de que Haaland está desaparecido porque en los momentos importantes, para algunos, queda a deber. Queda a deber desde el aspecto goleador porque no está siendo decisivo a nivel de anotaciones. Y eso yo creo que es lo que está sufriendo, entre comillas, entre muchas comillas, el Manchester City. Porque para mí,
Yo no creo que eso sea un sufrimiento en concreto. El Manchester City tiene la capacidad de encontrar vías para anotar en cualquier zona del campo. Y ese también yo creo que es uno de los factores que interfieren en la visión que tiene la gente ahora de Haaland. Porque dicen, no, está desaparecido, no, que se perdió, que no es lo mismo, que está sobrevalorado. Pero también tienen que hablar, tenemos que entender que él juega en un equipo, el mejor equipo del mundo, y ese mejor equipo del mundo, antes de tener a Haaland, era un equipo ultra goleador, que ya de por sí sin 9 marcaba muchísimos goles, llegaba mucho al área, y ahora con un 9, si no son capaces de activar al 9, porque este es otro punto que vamos a exponer después, pero si no son capaces de activar al 9 porque la defensa rival está concentrando sus esfuerzos en eso, el City lo va a aprovechar, básicamente. Sí, hay tres aspectos y creo que, no sé si lo querías tocar un poco después, pero para mí hay tres aspectos que es lo que le está pasando al City con respecto a Haaland. Para mí, Haaland es un elemento disociativo en el sentido de que él arrastra marcas y Disuasivo. es disuasivo, disculpa. Em, entonces, él arrastra marcas, es como que la miel para las abejas, en donde éstas van hacia él mientras hay otro tipo de elementos para que con estos otros elementos hagan daño. Eso por una parte. Dos, Haaland hace muchos goles cuando hay un pase al vacío, cuando necesitas la potencia de él para que salga en un contragolpe o en un pase largo que necesita a Kevin De Bruyne. Esa es una de Otro de las los cosas, elementos. esa es una de las cosas precisamente que queríamos apuntar. ¿Cómo juega Erling Haaland? Para que entendamos cómo hace goles Erling Haaland. La mayoría de los goles de Haaland vienen de un pase desde el fondo de la línea para rematar. El popular empujaland. Que ese es una nueva terminología que vamos a nosotros a aplicar acá, a adoptarla. Así que sí, un porcentaje importante de los goles de Haaland son goles de empujaland. Pero la otra gran mayoría de los goles vienen de lo que comenta Mario. Porque Haaland es un jugador que se posiciona al ras de la línea defensiva. Siempre buscando la espalda del rival. Siempre esperando un pase al espacio porque Haaland tiene el físico para poder correr y también tiene la potencia para poder luchar en plena carrera contra el central para sacárselo de encima. Y ese es uno de los puntos fuertes que tiene Haaland. Por eso es que cada vez que queremos ver, y les invito a que también lo observen en los partidos del City, cada vez que Haaland está en zona de ataque, fíjense que siempre va a estar en toda la línea defensiva. Si están los 4 defensores aquí, Haaland está aquí. Siempre esperando a correr. Y esa es una de las grandes virtudes de Haaland y es lo que el Manchester City explota. Antes el Manchester City era un juego muy de posesión, muy de siempre pase horizontal, buscar abrir los espacios, pero con Erling Haaland tienen el elemento del juego al espacio. Entonces si ven que el juego de posición, que son los pases, no le sirven, lanzas al espacio y Haaland también te puede ser muy peligroso. Y esa es una de las maneras en las que Haaland es efectivo o es influyente en los partidos del Manchester City. Y que no lo podamos ver se debe a una de las claves que queríamos exponer, que es que la defensa de los equipos rivales ahora están concentrándose en que Haaland no salga del área. Y eso lo podemos ver simple y sencillamente con el mapa de calor. Por lo tanto, vamos a comenzar nuestras comparaciones. Vamos a pasar a la pantalla de Pasa la Tactics, con Boki molesto desde fuera de la habitación una vez más. Vamos aquí con el mapa de calor. El mapa de calor de Erling Haaland, concretamente. El de arriba es el de la temporada 22-23, la pasada, donde ganaron Champions, Liga, FA Cup y todo eso. Y el de abajo es lo que lleva de mapa de calor hasta ahora. Creo que van a poder darse cuenta claramente del primer cambio de Haaland desde la temporada pasada a esta. Y es lo que explica lo que les estoy comentando sobre que las defensas están intentando mantener a Haaland dentro del área. Porque así el Manchester City está obligado a jugar fuera y de rematar fuera, finalizar las jugadas desde fuera del área. Y ahí se ve claramente, Mario. De hecho, en el mapa de arriba vemos como las zonas más rojas están en el centro del área, pero hay ciertas
partes naranjas en la zona izquierda de los 3/4 de cancha. Y ahí es donde Haaland también solía moverse cuando tenía que salir del área. Y en el mapa de abajo vemos que prácticamente el centro, el corazón del área, el punto penal, está todo rojo. Sí, esto pasa por dos cosas. Una, en el mapa a calor de arriba tenía a un De Bruyne mucho más sano, en lo cual le podía dar a él oportunidades de moverse en varias partes del campo, y obviamente tenía a Gundogan, que tiene muchísimo más pase que Mateo Kovacic, y entonces te daban también otras opciones de poder marcar muchos más goles. Y ahora, en la 23-24, es prácticamente un punto rojo. No te sales de ese sitio, y lamentablemente para Haaland y los fanáticos del City, cuando un delantero es bastante predecible, es mucho más fácil cubrirlo. Así es. Qué era lo que pasaba con Marcos Rose cuando era su entrenador en el Borussia Dortmund? Y me permites rapidito decirlo, que Julian Brandt, Marco Reus, todos jugaban para Haaland. Todos sabían que la estrella era Haaland, y por lo tanto el juego propositivo era hacer que Haaland fuese la mayor figura como tal. Este no es el caso del City. El caso del Efectivamente. City es que tiene muchas cosas, muchas variantes, y por lo tanto, por eso es que el nórdico no es tan llamativo. Se dice, se dice fácil, son 30 goles, pero cuando se necesita marcar goles en los partidos importantes, como en lo que estamos analizando, ahorita no está apareciendo. Sí, es porque el plan de la defensa rival está orientado a eso. Ahora vamos a repasar en velocidad estadística avanzada para cerrar el video y así dar nuestra conclusión de por qué creemos que Haaland está teniendo menos protagonismo, aunque ya ustedes se han dado cuenta por lo que hemos dicho, por qué creemos que es. Estadísticas. Lindo, lindo, lindo panel. En este caso podemos leer un poco el fútbol gracias a esto. Un poco, tampoco es algo absoluto. Pero por ejemplo, aquí observamos la posesión. Estadísticas avanzadas de Haaland en posesión. Arriba, temporada pasada. Abajo, temporada actual. Cosas a destacar. Percentil 92 en toques de ataque en el área de penal. Esto quiere decir que Haaland en la temporada pasada tenía mucha participación en el área contraria. 7 toques en concreto. Mientras que esta temporada está promediando 5,12 y está en el percentil 82. Es una baja importante. Otra estadística que podemos también abordar es tiempos abarcados durante la toma. Es decir, cuando quiere quitarle el balón a un rival y lo logra, ¿cuánto tarda? Percentil 82, 0.59. En la temporada pasada, en la temporada actual mejoró y tiene 0.51 con percentil 90. Es menos tiempo, pero otros delanteros tampoco están llegando tan rápido. Otra estadística importante, errores de control. Esto es algo propenso para delanteros porque están sujetos a siempre ser presionados y que les quiten el balón los centrales. Hay que entender que es normal que sean una estadística o que sea una estadística relativamente alta. Errores de control de Haaland la temporada pasada. Percentil 92, un error con 66 por partido o cada 90 minutos. Y esta temporada tiene 1,46, es decir, menos, pero está en el percentil 99. Prácticamente es el que más. En despojos, las veces que le quitan el balón, 0.85, 91 el percentil. Y en esta temporada es percentil 97 con 0.64. Aquí se van a dar cuenta que aunque los números bajan, están percentil más alto. Pero es porque precisamente, aunque bajen los números, las estadísticas de otros delanteros también influyen porque está siendo comparado con delanteros de grandes ligas. Vamos ahora con los pases. Y en esta ocasión Mario, porcentaje de pase completo, en este caso medio, tiene un 81% en pases de longitud media en la temporada pasada. En la actual, aquí viene la primera baja, que sería porcentaje de pase completo medio, 75%. Bajó un 6% en relación a la temporada pasada y pasó de ser percentil 78 a 51. Así que a nivel de pases no está siendo lo suficientemente influyente como antes. En lo que se refiere, por ejemplo, a
Otra estadística muy importante. Pases en el área de penalización. Antes 0.39, percentil 24. Ahora 0.75, percentil 65. Esto quiere decir que Holland está recibiendo en el corazón del área y está teniendo que soltar siempre, descargar, pivotear. Porque ya no tiene la libertad de aproximarse al área o de hacer algo más que eso. Porque las defensas se están cerrando para evitar que Holland sea lo suficientemente efectivo. Sí, y está teniendo muchas menos asistencias. En la temporada pasada tenía 0.26, lo que daba a un percentil de 87. Y ahora en esta temporada tiene 0.21, tiene un 78%. Eso también ha bajado. Pases en el último tercio. Antes tenía 0.46 y era el onceavo y ha crecido un poco. El 0.60 quiere decir que ahora no es tan protagonista como antes. Entonces es también llevar a entender a la gente que ahorita está siendo más una carnada que el delantero central. Y otra de las cosas que hay que hacerle entender al espectador, y es que Erling Braut Haaland se parece a lo que era Ibrahimovic. ¿Y aquí a qué voy con esto? Y no es necesariamente por lo físico, que también es Que por lo también. físico. Es el tema de que Guardiola le encanta jugar bastante con bandas y con delanteros movibles, que el delantero 9 puede ser falso 9, también puede ir a banda, puede ir para la izquierda o puede simplemente arrastrar marca. Y, ¿cómo decirlo? No es que quiera ofenderlo, pero yo veo a Haaland con menos posibilidad de hacer varias funciones a la vez en el mismo encuentro, en el mismo partido. Pero también sabes Haaland se que dedica, la clave sí, está en que ya no lo dejan. La temporada pasada lo dejaban. Antes, como vimos en el mapa de calor, antes bajaba 3/4 de cancha, se asociaba más con los mediocampistas. Ahora está profundamente clavado en el área rival. Pero es porque las defensas están procurando que no salga del área. Porque eso hace que Holland solamente pueda ser importante cuando le llegue el balón en el área. Y al cerrarse como se cierran los equipos normalmente, prohíben al Manchester City recurrir a Holland. Por eso es que vemos ahora que Phil Foden cada 2-3 partidos te hace un gol recortando al medio y clavándola en el ángulo. Ya lleva como 3 goles así. Pero es por eso, porque al Manchester City lo obligan a rematar desde fuera del área porque no quieren bajo ningún concepto que Holland tenga algún tipo de oportunidad de rematar dentro del área. Así que pasamos entonces a la conclusión del video, Mario González. ¿Por qué crees? O sea, por concluir, porque ya dimos razones, pero tú, principalmente, ¿cuál es la razón que crees que Holland se convirtió en un delantero no tan influyente como la temporada pasada? porque está siendo mucho más predecible y está haciendo cosas que repetitivamente le demuestra a los defensores cómo hacer, cómo marcarlo, cuáles son sus falencias y a llevarlo a un punto donde no sea peligroso. Lo cual me lleva a pensar y analizar lo siguiente, y es simplemente un pensamiento mío. No es que yo sea un gurú del fútbol, pero no sería mejor, esto Guardiola lo sabe mucho más que yo, no sería mejor iniciar a Julián como delantero o como alguien de falso 9 y luego cuando la defensa del Real Madrid esté más cansada en el minuto 60, 70, ponerle a alguien como Erling Braut Haaland para desajustarlos. Es difícil porque Haaland debería ser titular. Simplemente por ser el delantero que es y por llevar los goles que lleva, tiene que ser titular. Porque no sabes en qué momento una pelotica que quede rebotando te la va a convertir en gol. Porque creo que Haaland está siendo menos influyente que la temporada pasada porque el Manchester City, por filosofía, por inercia, por feeling, es un equipo que vive de las bandas. Y aunque la temporada pasada procuraban alimentar a Holland, en esta temporada, como lo están defendiendo mejor, le está tocando prescindir del pase al delantero. Y eso es
creo yo, una de las razones por las cuales Haaland no está siendo tan protagonista como antes. Pasa la Champions en todas las redes sociales para que estén atentos al contenido y nos sigan, compartan su pasión por el fútbol con nosotros en nuestras redes. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita y compártelo con quien tú creas que debas compartirlo. Nosotros estamos contentos, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos encontramos en el próximo video que será probablemente sobre el nuevo campeón de la Bundesliga, Anulo Mufa. Tendría que pasar algo muy, muy diferente para que esto no pasara. Bueno, yo también me disculpo por la presencia de ella y por supuesto les pido que le pasen muy bien y que tengan muy buen día. Se despide Amicia y yo también. Cuídense mucho.